Sí, bueno. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Muy amable. Bien, espero que podamos atravesar este tiempo sin tanta turbulencia. Vamos a hablar acerca de una doctrina que es bastante compleja y hay diferentes formas de desarrollar esta doctrina. Hay diferentes perspectivas. Y es la doctrina de la expiación. Traigo algunas preguntas para ustedes que me he estado haciendo, yo creo que los últimos 6 años ministerialmente he estado atravesando diferentes lecturas y esas preguntas me han acompañado y han ido surgiendo a la luz de que he ido leyendo el texto bíblico, interpretándolo, analizando y leyendo a diferentes autores. Entonces, hay una pregunta que quiero hacerles a ustedes, que es importante, y es esta: si la salvación es un pago, ¿a quién le está pagando Jesús? Si la salvación se trata de pagar, ¿a quién le está pagando Jesús? La otra es que si necesitamos la doctrina de la sustitución penal para poder entender la muerte de Cristo. Constantemente nosotros, sobre todo, y estos días que han hablado algunos hermanos, se nos hace ver que Jesús está ocupando nuestro lugar, pagando una deuda que nosotros hemos adquirido. Entonces, ¿podremos entender la doctrina de la expiación desde otro lugar? 3. Puede existir una postura de leer la muerte de Jesús desde una postura, desde un lugar no violento de parte de Dios, y concluir que quienes realmente mataron a Jesús fue el propio ser humano. ¿Podemos tener una lectura no violenta de parte de Dios? Y último, la cruz no sería parte de Dios una expresión de ojo por ojo, diente por diente. ¿No será la cruz una teología de la retribución donde Dios quiere que alguien le pague por lo que hemos hecho? Y por último, en esta misma idea, ¿no será pues esto ojo por ojo incoherente con la declaración que hace Jesús de amar a los enemigos? No sé qué piensan de las preguntas, si se les hace algo significativo que explorar, hermanos, porque todos aquí tenemos una doctrina de la expiación. Algunas personas pueden pensar, por ejemplo, a quien se le está pagando es a Satanás. Satanás es el dueño de la humanidad. Entonces Jesús desciende y le dice: ¿cuánto para que liberes? Para que Jesús va a redimir, y la palabra de redención en algunas partes de la Biblia, en el texto griego, significa comprar. Entonces Jesús le dice: ¿a cuánto me vendes la libertad de la humanidad? Y Satanás le va a decir: toda tu sangre, todo tu sufrimiento, todas tus lágrimas. Y Jesús dice: lo voy a pagar. No sé si ustedes, hermanos, están conscientes de que la doctrina de la expiación es una de las doctrinas más importantes que hay que desarrollar. Porque ¿a quién le paga? ¿Qué hacemos con la ira de Dios? ¿Por qué tenemos esta idea de que a Jesús lo consideramos más amoroso? Sabemos que Él está haciendo eso por amor, pero cuando nos encontramos con el Padre y su ira
no nos sentimos tan allegados. ¿No será esta forma de interpretar la doctrina de la expiación desde el mérito? Alguien tiene que hacer méritos para saciar a Dios, y como el ser humano no es capaz, Jesús se tuvo que encarnar, y ahora por los méritos de Cristo nosotros podemos ser redimidos. No sé si, hermanos, son preguntas que tengo que traer hoy con ustedes, o la doctrina de la expiación está tan instalada en ustedes que lo que diga hoy puede hacer sospechar que estoy hereje. Pero como dice Pukaiser, la herejía es una cuestión del corazón. Y les aseguro, hermanos, que lo que he estado trabajando todos estos años no es una cuestión de que tenga más libertad de acuerdo a mis deseos, sino que Dios ha estado trabajando en mi corazón. Entonces, cada vez que yo me toco con los límites de la doctrina del Nazareno, con la iglesia del Nazareno, yo conozco la doctrina del Nazareno, entonces, cada vez que estoy ya seguro que llegué al límite de la doctrina y la estoy atravesando, pues tengo que preguntar si es el camino correcto que tengo que atravesar. Porque, hermanos, mi trabajo más importante no es salvaguardar la doctrina de la iglesia del Nazareno. Mi trabajo más importante es tener una teología bíblica. Yo no leo la Biblia con la doctrina del Nazareno instalada totalmente a la hora de interpretarla. Tengo que estudiar el texto bíblico sin la influencia más desarrollada posible. Entonces, obviamente voy con el pastor Freddy, con algunos hermanos, a preguntar. Y les hago preguntas puntuales. He hecho preguntas sobre el pecado original, he hecho preguntas sobre la santificación, he hecho preguntas sobre cada una de las cosas que al interpretar el texto bíblico brincan la doctrina. Y entonces yo platicando con el pastor Freddy le dije, estamos hablando de esto. Y entonces he leído a personas como N.T. Wright, Nahum Sarna, otros intérpretes, que empezaron a desarrollar toda su teología desde la importancia de la nueva creación. Dios, desde que levantó a Abraham, desde que desarrolló el ministerio con Moisés, desde que se encarnó Jesús, el propósito de Dios es formar una nueva creación, desarrollar una humanidad conforme a lo que había pensado de Adán, de este hombre donde Dios caminaba con Adán y había plena relación. Entonces el pastor Freddy me dijo, por tus preguntas creo que no te has encontrado con un libro que se llama El Cristo Víctor, el Cristo Victorioso. Y este libro es de Gustav Auland. Tristemente, el tiempo corrió y no tuve todo el tiempo para hacer una reflexión comparativa con otros autores, pero valdría la pena, hermanos, hoy escuchar algunas cosas a la luz del Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros. Y si ustedes el drama de la cruz en Juan, van a descubrir que Juan viene desarrollando el concepto de amor. Juan viene desarrollando esta idea. De hecho, en la cruz, las únicas palabras que dice, tengo sed, y luego, consumado es. Y la palabra consumado es, hermanos, es teleios, es una palabra griega que tiene que ver con que todo ya fue satisfecho, con que todo se logró. ¿Y qué se logró? ¿Y a quién le dice consumado es? ¿Por qué Jesús tiene que hacer en la cruz su vida? ¿Por qué Jesús se tiene que encarnar? ¿Por qué Jesús tiene que descender? ¿Qué está pasando en la cruz realmente? ¿Podemos estudiar la cruz desde otro lugar que no sea esta necesidad de calmar la sed de ira de un Dios violento? ¿Será la cruz realmente otra forma, una forma donde la violencia que se está viviendo ahí no es la de Dios, sino de otro lugar? ¿La violencia viene de otro lugar?
¿Podemos realmente entender que la cruz está saciando otras necesidades, pero no es la de venganza? Hermanos, porque al final de cuentas, cuando nosotros entramos a la doctrina de la expiación desde el mérito, desde el cambio penal, Jesús está tomando nuestro lugar porque alguien está haciendo un juicio. Entonces vemos a Dios diciendo que alguien me pague, que alguien me pague, que alguien me pague. Entonces vemos a este Dios pasivo, a este Dios que va a ser objeto de la satisfacción de Jesús, y vemos al Padre muy alejado del Hijo. Pero si ustedes ven Juan no hay una tal separación entre el Hijo y el Padre. Los dos están involucrados en la salvación. Las dos personas, tanto el Padre como el Hijo, han asumido la responsabilidad de la salvación. Y entonces, en la cruz no está Jesús sin el Padre. El Padre también está ahí. Y los dos están asumiendo la responsabilidad de la salvación. Y hermano, yo sé que voy a ir despacio en eso. Y como decía el pastor Freddy, ¿no? A veces estamos tartamudeando la doctrina. Pero la realidad es que son preguntas que hoy tenemos que hacernos. A lo mejor por eso, cuando nosotros llegamos al Evangelio y empezamos a conocer a Dios, nos sentimos sensibles por Jesús, pero vamos desarrollando una relación deforme con el Padre, porque pensamos que el Padre es este Dios que hay que mantenerlo contento. Y eso produce una espiritualidad desde el mérito. De verdad, hermanos, hay un montón de expresiones en la iglesia donde te tienes que ganar las cosas, porque pensamos que en el fondo Jesús se tuvo que ganar el corazón de su Padre. Y por eso, hermanos, nuestra espiritualidad, en vez de ser una espiritualidad abierta, vibrante, una espiritualidad desde el amor, vivimos una espiritualidad desde la ley, desde el legalismo, desde la incapacidad de entender que el Dios que está en la cruz también es el Padre crucificado. Hermanos, la expiación es bien importante y hay que hacerse las preguntas, pero una de las cosas al momento de leer la Biblia es que no hacemos preguntas que incomoden nuestro corazón porque nos da miedo descubrir que hay laberintos, que hay que caminar y ser guiados, hermanos. Entonces, en vez de llenar estos laberintos y caminarlos, pues preferimos simplemente aceptar lo que creemos que es. Y Gustav Auland dice, la expiación es una escena dramática. ¿Qué está sucediendo aquí? La humanidad está siendo apresada, está secuestrada por tres personalidades. Primero, la muerte, por el pecado y por las tinieblas, por Satanás y los poderes de este mundo. Tres cosas aprisionan, secuestran a la humanidad. Y entonces Jesús, cuando viene y se encarna, lo que va a hacer es liberar a esta humanidad de estos tres poderes. Cuando vimos el domingo pasado, el Día de Ramos, la entrada triunfal de Jesús sí es triunfal porque venció a las tinieblas. Todavía falta que venza el pecado y la muerte, y lo va a hacer en la cruz. Pero entonces Gustav va a decir, hoy la doctrina que impera es una doctrina latina sobre el concepto de la expiación. Y dice, y hay otra doctrina que ha sido abandonada,
y él le llama la doctrina clásica de la expiación. Y la llama clásica porque durante 1000 años esta doctrina permeó la iglesia. 1000 años. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Qué es esta doctrina? Bueno, él va a decir que la expiación tiene dos caras. Una, que el Padre es el autor y el agente activo de la responsabilidad de la reconciliación con el hombre. No nada más Jesucristo. El Padre planeó la reconciliación del mundo con Él. De hecho, Pablo va a decir, es que el mundo estaba enemistado con Dios, le estaba dando la espalda a Dios. Y Dios, por medio de Cristo Jesús, escuchen, no es un agente pasivo, por medio de Cristo Jesús, reconcilió al mundo con Él. ¿Quién está enemistado? No es el Señor que está enemistado, no es Dios que nos ve desde la ira, hermanos, es el Señor que desea desde lo profundo de su corazón reconciliarse con la humanidad. Y la otra parte es que paradójicamente Dios también se reconcilia consigo mismo en Jesús. Y entonces dice Auland que tenemos que mantener esta doble cara de la expiación. Dios reconciliando, Dios como Padre, y también Dios siendo reconciliado. Y el problema de cualquier otra doctrina de la expiación es que vemos al Señor como alguien distante de Jesús. Y por eso en la escuela dominical el niño va a decir, mami, yo amo a Jesús pero odio al Padre. Y vemos estas escenas que son grotescas, son escenas fuertes, son escenas impactantes. Y vemos esto y decimos, ¿será que eso es lo que quería Dios? ¿Con eso se deleitó el Señor? ¿De verdad pensamos que Dios se deleitó y dijo, estoy satisfecho? ¿Esa violencia calmó la sed del Señor? ¿Qué piensan, hermanos? No sé si estamos por buen camino. Y si creen que es necesario entender la cruz desde el lugar que bíblicamente nos da este espacio, Pablo va a decir que, y es el de los textos más significativos, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Cristo vino a reconciliarnos. Los evangelios como Juan dice, permanezcan en mí porque quien me envió es el Padre y el Padre me mandó aquí, dice, el verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, o sea, puso su casa de campaña, puso su habitación en la humanidad, se encarnó, se vistió de carne para que pudiera ser el medio por el cual ahora nosotros en el Padre podamos tener una habitación. Dice, es necesario que yo me vaya para que les haga habitación en las moradas celestiales. No está Jesús expresando que de tal manera odió Dios al mundo, de tal manera la ira de Dios le cegó tanto que necesitaba un cordero que saciara su deseo de sangre. No está diciendo eso, hermanos. Está diciendo, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Por eso, hermanos, hoy los jóvenes, la cultura que no tienen ningún tipo de conexión con la iglesia, que no han nacido en la iglesia, se hacen estas preguntas y dicen, ¿quién es este Dios que necesita ser saciado? Cuando la iglesia ha abandonado la doctrina de la expiación que durante tantos años acompañó. Justo L. González tiene un libro donde va a comparar 3 tipos de doctrinas sobre la expiación, sobre el pecado, sobre lo que significa la salvación. Y él va a comparar 3 representantes de la iglesia a sus principios. Va a poner a Ireneo,
me lo sé de memoria porque se llama Irene, a Tertuliano y a Orígenes. Entonces, justo L. González va a desarrollar las tres perspectivas desde donde ellos levantaron su doctrina. Y dice justo L. González, le debemos a Tertuliano que hoy la salvación esté impregnada del lenguaje jurídico, de abogacía. Es Tertuliano, aunque no fue que construyó toda la teología que hoy tenemos sobre como Dios, como un juez que necesita que alguien pague por los pecados de otros, es gracias a Tertuliano. Auland va a decir, Tertuliano puso las piedras y alguien edificó sobre su doctrina. Y hoy, hermanos, la doctrina de la expiación se ve desde la abogacía. Y siempre la pregunta es, ¿a quién le va a pagar Jesús? Ni le paga a Dios, ni le paga a Satanás. No le paga a nadie. Jesús no le va a pagar a nadie, hermanos. Jesús va a irrumpir y va a liberar a los esclavos de la atadura diabólica y va a rescatar a las personas del pecado y va a destruir el pecado y con el pecado la muerte, hermanos. Esa es la obra de la expiación. Jesús no le va a pagar a nadie. Porque el proyecto del Padre es bendecir a todas las familias, que todas las familias tengan relación con Él. Pablo nos va a hacer conscientes que la ley no va a satisfacer el cambio de corazón que el hombre necesita. Solamente Dios tiene el poder para transformar el corazón, y para eso tiene que enviar a su Hijo, a Jesús. Y por eso en Juan capítulo 20 tenemos el Pentecostés juanino. Juan va a decir, me voy a ir, pero les voy a traer a mi espíritu. Y en el capítulo 20 vamos a ver diciendo a Jesús, reciban mi espíritu. No lo van a recibir hasta Hechos, hermanos. En Juan también tiene su Pentecostés. Y recibieron el Espíritu. Y este Espíritu, en Romanos 7 y 8, la ley no podía enfrentar el pecado. Por más que la ley se esfuerza, ojo, porque Pablo está escribiendo no a cristianos, quien agarra Romanos 7 para decir, no, es que mira, aún Pablo luchaba con el pecado. No, Romanos 7 es Pablo siendo judío. Él descubrió que la ley no podía liberarlo del pecado, sino que lo atrapaba, lo destruía y lo hacía desear lo que la ley del pecado le ponía en el corazón. La ley de Dios, por más buena, por más que quiera ayudar, no puede liberarnos del pecado. El único que tiene el poder para liberar el corazón del pecado es Jesús, hermanos. Y una vez que tenemos esta libertad, y para Pablo en Romanos 8, Romanos 6, el pecado nunca más va a reinar sobre nosotros, nos va a liberar del poder del pecado. El pecado debe entenderse como un tirano. El pecado debe entenderse como un faraón que controla el corazón, que controla la mente, que controla el cuerpo. Pero viene el Señor, se encarna y se enfrenta directamente con el pecado. Lo destruye en la cruz y ahora nosotros como cristianos, y solamente los cristianos, podemos vivir sin la tiranía del pecado. La gente que no tiene a Dios, la gente que no ha experimentado de la obra de Cristo en la cruz, no es libre del pecado, hermanos. Siguen esclavizados, el pecado sigue enseñoreado sobre ellos. Y luego Pablo va a decir,
Y el Espíritu de Dios, de Jesús, que se nos da por creer en Jesús y el ser bautizados, este Espíritu nos hace más que victoriosos. Hermano, yo no sé si ustedes están escuchando la expiación, pero la cruz de Cristo vino a hacer lo que yo no puedo hacer. Y no por medio de la violencia. No es que Dios quiera violencia, es que el ser humano está tan ciego, es tan torpe, está tan secuestrado por las tinieblas, que teniendo enfrente al propio Dios, lo destruyó, lo mandó a una cruz, acabó con su existencia. Esas escenas que vemos de Jesús flagelado, destruido, golpeado, ignorado, rechazado, es porque el mundo vive en tinieblas, hermanos. Y aún al propio Hijo de Dios, aún sin reconocerle, sin amarle, sin considerar, incluso aunque sea solamente hijo de Adán, nadie merece morir como murió Jesús. Y no es que Dios descienda y mande ángeles para crucificar a Jesucristo, sino es el propio ser humano que se lava las manos y dice, bueno, si es lo que ustedes quieren. Es el propio ser humano que dice, queremos a Él, queremos su sangre, queremos todo su dolor, porque dice ser algo que no es. Es el propio ser humano, hermanos, que está poniendo a Jesús en una cruz. Y aún sabiendo Jesús que eso hay en nuestros corazones, que ese tipo de humanidad somos, que ese tipo de creación somos, descendió porque sabía que era la única forma de que nosotros fuéramos libres del pecado. Descendió porque era la única forma en que nosotros pudiéramos experimentar una relación con el Padre. Hermanos, el problema de nuestro corazón de ver la expiación como mérito es que pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas para que Dios nos vea y diga, estoy satisfecho contigo. No, hermanos, ya nos ama el Señor. Y ese es el gran problema de la iglesia, que venimos al culto, que hacemos cosas para ganarnos un poco más de favor de Dios. Y esa es una mentira diabólica, hermanos. Nosotros ya somos amados y deberíamos vivir desde ese amor, desde esa garantía que el Señor en esa cruz exhibió públicamente los poderes de Satanás y sus secuaces. Destruyó la muerte, hermanos. Hermanos, no es pedir perdón por los pecados nada más lo que vino a hacer Jesús en la cruz. No es solamente la justificación. Y Juan Wesley va a hablar de la justicia de Dios, la justificación de nosotros por medio de Jesucristo como el perdón de los pecados. El sermón 5 en el tomo 1 de Juan Wesley va a hablar de que Jesucristo, al justificarnos, es darnos su amor y su perdón. Somos perdonados en sus pecados. La justicia de Dios no es la satisfacción de la ira del Señor, sino es el acceso a un lugar que el pecado nos había impedido tener. Jesús vino a quitar esa barrera, a voltear a nuestros corazones y empezar a ver hacia Dios. No sé si me estoy explicando bien, hermanos, pero la iglesia necesita saber que Jesús y el Padre están de acuerdo en esto. Están de acuerdo en lo que están haciendo. Están buscando las mismas cosas. Es una tristeza, hermanos, que de verdad la teología que hoy impere sea la teología judicial, de sustitución penal, porque no nos permite amar al Padre realmente desde el fondo de nuestros corazones. Y es una pena, hermanos, porque
Esto tiende puentes diferentes con la gente que no conoce de Dios. Esto genera un impacto totalmente diferente en nuestros corazones. El saber que hay amor para nosotros, hermanos, no mérito. Hay gracia, hay restauración. Por último, quiero moverme en un personaje que aparece en Juan, Nicodemo, lo acabamos de leer. Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio de Juan. De hecho, ese es un personaje, exclusivo de Juan. No aparece en otro lugar. Nicodemo significa más que victorioso, el vencedor, el que gana. Y Nicodemo, hermanos, es un hombre que cuando se encuentra por primera vez con Jesús, Nicodemo va en la noche. Y si ustedes son atentos lectores de Juan, van a descubrir que Juan, sus primeros 12 capítulos, la palabra tinieblas aparece 38 veces. O sea, es un número muy grande de tinieblas. A partir del capítulo 13, que es el libro de la gloria, no vuelve a aparecer. Y Juan dice que Nicodemo llegó de noche a buscar a Jesús y le hace una pregunta: ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? Y Jesús dice, ¿cómo se puede entrar? ¿Cómo se entra al reino de los cielos según Jesús en Juan 3? Naciendo de nuevo. Para eso se vino a encarnar Jesús, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Y Jesús le dice, y Nicodemo le responde, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Tengo que regresarme a mi mamá, al vientre de mi madre. Y le dice, no, solamente el que nace del Espíritu. Y no podemos nacer del Espíritu, hermanos, si Jesús no se hubiera encarnado, Jesús no hubiera muerto en una cruz. Y sobre todo, si Jesús no hubiera resucitado con poder. Y al resucitar con poder, nos regala de su Espíritu. No estamos huérfanos, hermanos, no estamos abandonados. Tenemos a este Espíritu de poder que nos hace nacer de nuevo. Por eso la gente sin Cristo, sin la obra de la cruz, sin la gracia de Dios manifestada en una cruz, no puede entender las cosas del Espíritu. Miren, no sé si les pasó como a mí, pero cuando nosotros no conocemos al Señor, el Señor está obrando en nuestros corazones. Pero como no somos sensibles al Espíritu y no conocemos cómo trabaja el Espíritu, no lo identificamos. Hasta que creemos, somos bautizados y el Espíritu se nos regala, volteamos a ver nuestro pasado y descubrimos los movimientos del Espíritu en nuestros corazones. Porque para Juan Wesley, las personas que no tienen a Dios en el corazón, los hombres naturales, están totalmente depravados. No pueden buscar a Dios, no pueden amar a Dios, no pueden amar a otra persona. Por eso pueden decir, el feto simplemente es un grupo de células vivas, hay que quitarlas si es necesario. No pueden, hermanos, apreciar la vida porque las tinieblas reinan en el corazón. No lo pueden. Entonces Nicodemo llega a Jesús en lo tímido, en lo privado, a buscarle. Y luego Nicodemo va aumentando su luz en su corazón, va creciendo porque cada vez se va acercando más a Jesús. Y en el capítulo 7 vemos a Nicodemo enfrentando un grupo de fariseos y diciéndole, hay que considerarlo, hay que hacerle un juicio verdadero, no nada más hablar porque sí. Y entonces le dicen, tú también ya fuiste seducido por estas enseñanzas, tú también eres ignorante como los otros. Y obviamente esto seguramente le pegó al corazón de Nicodemo. Pero aquí, después de la cruz, Nicodemo sale a la luz, hermanos, sale a la luz y le lleva, es el único evangelio donde dice que alguien le llevó
32 kilos de ofrenda. 32 kilos, hermanos. Una exageración. ¿Qué haces con 32 kilos de especies aromáticas para ungir el cuerpo muerto de alguien? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Adoración. Entonces Nicodemo, después de la cruz, sale de las tinieblas y Juan va a decir, y es que Nicodemo, que había ido de noche, ahora al medio de la luz, en el día, es capaz de adorar a Jesús como Rey, como Señor. Hermanos, no sé si ustedes pueden entrar a la expiación desde otro lugar, pero nuestra sociedad necesita escuchar de este Dios que ama hasta lo sublime y que desde el principio el Padre estaba asumiendo la salvación en sus propios términos. De hecho, Abraham, cuando está a punto de crucificar a su hijo, aparece el Señor y dice, la salvación va a ser en mis términos. La salvación, hermanos, no va a ser por medio de una inundación. La salvación no va a ser por medio de terremotos. La salvación no va a ser por medio de la violencia. La salvación no va a ser por medio de destruir a la humanidad. La salvación va a ser por medio del amor de Dios manifestada al mundo. Y este amor se llama Jesús. Jesús va a la cruz porque Él quiere. Jesús va a la cruz porque Él nos ama. Y Jesús va a la cruz porque Él y el Padre son uno mismo. Y lo que desea el Padre también lo desea el Hijo. Y lo que desea el Hijo lo desea el Espíritu, hermanos. Y el Espíritu de Dios está obrando hoy en el mundo. El Espíritu de Dios está obrando en los corazones de la gente que todavía no conoce de Dios, pero la gracia previsora del Señor ahí está obrando, y lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos agentes de esta reconciliación, somos agentes de esta gracia, somos una rama de la gracia de Dios manifestada al mundo, hermanos. Y para eso hemos sido llamados, para eso somos discípulos. La iglesia no está aquí para ser mantenida, hermanos. La iglesia está aquí para entender que somos luz y sal de esta tierra, para entender que somos el brazo extendido de Dios para manifestar la salvación hecha en Jesucristo por medio de esta cruz. Amén, hermanos. Estas sillas deberían estar llenas de personas, hermanos. Y leía Zacarías en esta semana y decía, Zacarías dice, yo voy a ir por las ovejas que están destinadas al matadero, hermanos. Zacarías está diciendo, el Señor dice que estas ovejas que ni aún los pastores quieren, ni aún su propia gente quiere, yo voy a ir y las voy a rescatar, y mi mano de gracia y mi mano de unión, con esas manos las voy a reunir y las voy a rescatar, hermanos. Pero la iglesia sigue pensando, hermanos, que la salvación de Cristo es nada más para mí. No, Jesús no ocupó nuestro lugar, no ocupó mi lugar. Jesús nos salvó a todos. Jesús es nuestra salvación. Amén, hermanos. No sé si puedan escuchar las buenas noticias. Y las buenas noticias es que de tal manera amó Dios al mundo que ni a su propio Hijo retuvo. De tal manera amó Dios al mundo que el Hijo, aun siendo igual a Dios, no sacó ventaja de su divinidad, no sacó ventaja de su poder, sino que despojándose por amor, descendió a una cruz a morir por amor a nosotros. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vive Mauricio reinando, sino vive Cristo. Porque en una cruz me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, la cruz no es una cruz de la ira del Señor. La cruz es una manifestación de la gracia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fortaleciendo el Espíritu de Jesús. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Y espero en el Señor que podamos hoy escuchar esta doctrina que la iglesia ha abandonado y que de aquí y allá sale de vez en cuando. Señor, cuán cruenta es esta cruz, símbolo de nuestra divinidad, símbolo de nuestra rebeldía, símbolo de nuestra miseria. Somos como esos que en la parábola que mataron a esos enviados tuyos y que al ver al propio Hijo también lo mataron, Señor. Somos, Señor, esta humanidad capaz de ver a Jesús, el Hijo tuyo, tan inferior a nosotros, tan fuera de sí, tan ignorante en lo que Él dice, que hemos sido capaces de llenarnos de violencia y de destruir su cuerpo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en esa cruz se reveló que el que sí es Dios, el que sí tiene poder para destruir nuestra alma, fue capaz de humillarse hasta lo sumo. Perdónanos, Señor, porque esta cruz muchas veces para nosotros ya no significa nada. Es un recuerdo nada más, es una idea, es una revolución, o simplemente, Señor, es una tradición en nuestras vidas. Pero para ti es la muestra plena de que la humanidad es amada, Señor, por ti. Para ti esta cruz te costó todo, lo más grande, lo más sublime. Para ti esta cruz te costó todas las lágrimas que puede un padre llorar por ver que su hijo es traicionado, ignorado, humillado, flagelado, lastimado, tratado como ladrón, clavado sus manos, sus pies, con una corona que ridiculizaba, Señor, su reinado, con una lanza atravesando su rostro. Y si eso, Señor, le hicieran a cualquiera de nuestros hijos, pararíamos todo el mundo, haríamos cualquier marcha, Señor, pero al verlo en tu Hijo, hemos perdido la capacidad de contemplar tu amor. Ayúdanos, Señor, porque también por medio de esa cruz fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos liberados del poder del pecado, y ahora la muerte ya no es más una enemiga, sino un pasadizo, Señor, donde un día, después de la muerte, seremos resucitados y viviremos eternamente en comunión contigo y con los unos con los otros. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra.
En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Que la bendición tuya sea con cada hermano. Que la gracia de tu Hijo, Señor, se siga derramando en nuestros corazones y que la comunión de tu Espíritu renueve nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en el culto de las 5 de la mañana. Bendiciones.